Hola todos, bienvenidos. Hola. Are you familiar with any holidays in different countries? Today we are going to talk about some Nicaragua traditions for Easter, aka Pascua in español. Soy Darlene, aka Darz, and on this channel you'll learn Spanish, all about Nicaragua, and our intercultural bicultural is way easier, family life. If you're interested in this type of content, consider subscribing and let's get into the video. Pascua en sí es el domingo, que nosotros decimos domingo de resurrección. Es Pascua, el mismo Easter. Nací y crecí en una familia católica y nosotros celebramos la cuaresma. La cuaresma empieza exactamente cuando, no sé, pero empieza con el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo, el jueves antes de Easter Sunday. So you were telling me that people on every Friday of those 40 days, people eat something without meat. Yeah, So usually sopa de queso, recipe here if you would like to check it out. tenemos nosotros nuestro menú cuaresmero. Los viernes no comemos carne. Está la tradicional sopa de queso. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pero también tenemos otras cosas como diferentes postres, como es la almíbar, como es la cuznaca. Incluso deberíamos de hacer un video, ya que estamos aquí en Texas y podemos conseguir un poquito más lo que es mango y cosas así. No vamos a conseguir jocotes, pero sí podemos conseguir mango y hacer aunque sea almíbar de mango. Sobre pescado seco, el famoso punche relleno, que tengo, no sé, unos 4 años no comer punche relleno, creo. Pero, Since you moved here to the US. yeah. Tal vez algunas más que se me escapan, pero eso es parte de nuestra comida cuaresmera. Bueno, y todos los otros tipos de postres que tenemos, el atol, el atolí y un montón más. Pero de cuaresma más que todo de lo que hay de fruta, o sea, mango y la cuznaca. So you won't eat traditional meats, but you'll eat like seafood. Yeah. You have like that specific food you would eat on the Fridays, but is there anything you do specifically? Like, do you invite people every Friday to your house, or do you No, do anything special or different? most of the people is for their family on Fridays, that's it. Tenemos los Via Cruces. Los Via Cruces son todos los viernes igual. Los Via Cruces empiezan el viernes después del miércoles de ceniza. Via Cruz es la representación de lo que pasó Jesucristo en todo su camino al Calvario. So is it a parade or what? Yeah, So there's parades every Friday too? yeah. Every Friday until Semana Santa. Se empieza el domingo con la procesión de la bendición de las palmas o de la burrita, que es una procesión donde se monta Jesucristo en una burra. Es en representación de cuando Jesús entra a Jerusalén. Lunes no me acuerdo, no sé si hay tampoco. Martes, la procesión de San Benito. Muchas iglesias o casas que son devotos de San Benito regalan chicha. Hacen un fresco de chicha de maíz. Vos llegas y le decís a la persona, me regala un vaso de chicha en nombre de San Benito, y te dan un vasito de chicha, que por cierto es rico. Miércoles es la procesión de las ánimas. Muchos promesantes, devotos, van vestidos de blanco con una candela en representación de la luz. So that's a bunch of people holding candles in the parade. Y ya. El jueves es la procesión del silencio, igual en representación, y va Jesús amarrado de las manos y con los ojos vendados. Viernes, como todos los viernes anteriores, se hace el Via Cruz, pero ya cambia de horario. Se hace el Via Cruz en la mañana, que incluso Papito pertenecía a la Hermandad de la Cruz de la Iglesia Santana. Aunque la Hermandad de la Cruz es un grupo que va a la iglesia, pero ellos son los responsables y encargados de las procesiones, son las personas que cargan la procesión. Papito fue uno de ellos por muchos años. Después, cuando Papito no pudo seguir haciendo eso, entró a mi tío Paín. Todos los días que hay procesión de la Iglesia Santana, él va a cargar. Es lo que dije que en algún momento me gustaría pertenecer. Me gustaría ir a Nicaragua y poder hacer eso por Papito. Y el viernes por la noche es el Santo Entierro. Entonces, después de que pasa Jesús por todo lo que pasó para llegar a la cruz del Calvario y muere, viene el entierro, que es cuando lo llevan a la piedra, a la cueva o a la tumba. El sábado de la procesión es más conocida la procesión de los pasos, viene como de atrás para adelante. Es cuando María va a buscar a su hijo, pero ella empieza como donde él termina y va buscándolo. El domingo es el domingo de resurrección, todo el mundo sabe, fue en el tiempo o el día donde Jesucristo resucitó 3 días después de su muerte.
judíos montan a caballo y caminan haciendo recorridos por la ciudad, dependiendo de donde sea la procesión. Caminan buscando la procesión y cuando encuentran la procesión empieza un acto que hacen ellos. Es representación. Pero sí, igual andan en la calle y si vos querés contratarlos para que ellos hagan una presentación enfrente de tu casa, nada que ver con la procesión, porque antes, esa es parte de su trabajo también, antes de encontrar la procesión, porque salen en la mañana a buscarlo y después salen en la noche, que es cuando lo encuentran, porque la procesión es en la noche. Vos le pagas a ellos y ellos hacen una demostración y pelean con el machete, los escudos. No, me gustaría poder encontrar un video y enseñarlo. Tal vez ahorita que pase Semana Santa en Nicaragua pueden tomarle video a eso y te lo voy a enseñar. So there's those parades and then anything else specifically during the week? Toda la semana es como, más que todo como de procesiones. So also, people usually get work off. Yeah, At least. 1 week. Well, you didn't have a whole week off. You No. would get like Wednesday to Sunday. Yeah, es más que todo Jueves Santo y Viernes Santo lo que te dan libre, o algunos te dan desde el miércoles. Los que trabajan al Estado tienen una semana libre. So also during Semana Santa, people go to the beach like every day, right? Yeah, well, some people go and stay the week over there. Oh, they like stay at a beach house or something. Yeah, it's most Thursday and Friday, and the weekend too, Saturday and Sunday. The beach is just absolutely covered. There's like not a square inch of sand that somebody doesn't have something. Y así, esa es parte de la Semana Santa. No puedo decir de todos los nicaragüenses, porque no es de todos los nicaragüenses. Te estoy hablando de la manera en que yo crecí, que es de la manera católica. Pero sí, mucha gente va a la playa, va al mar, Paso Caballo, por supuesto, una de las playas más concurridas en Chinandega. Comenten abajo si hay algo de lo que dijo Tomás que no hacen ustedes o si hacen algo diferente o hay algo más que él no mencionó. Comentan. Esa es de la manera que puedo decir que yo la viví, que disfrutando de las procesiones, porque lo disfrutaba e incluso yo cargaba en las procesiones de la iglesia. So what about Easter Sunday? What did you do? No como aquí, no escondemos huevos en ningún lado, no comemos chocolate a lo loco. You don't pretend that Easter Bunny came and left candy behind. No, there's something really different. We don't have that in Nicaragua. We don't have Easter bunny. No tenemos chocolate. Muy caro también. Yeah, that's true. In Nicaragua, the chocolate's way more expensive than here. Yeah. The good chocolate. So yeah, we don't have candies for Easter Sunday. So you just make food and visit family? Yeah. Go to the beach? Antes, después de las procesiones, que son en el día o en la mañana, tenés un almuerzo en tu casa, le invitas a tu familia, normalmente sopa, y pasas un rato con ellos. La última Semana Santa que estuve allá en Nicaragua fue en 2017. Esa es la razón por la que he perdido un poquito de qué pasa allá, las procesiones y todo eso. Bueno, son cosas que no pasan aquí, tampoco me dan toda la semana libre. Además, yo creo que ni un día, aquí no hay ni un día libre. A lot of companies will give Friday off, but I don't know what, with your luck, it's kind of weird because when you're growing up, of course, you have all your family around you and you're used to celebrating every holiday with your family, but like now we live in Texas and we don't have any family down here. It's just like, Yeah. how do you celebrate? Because what are you gonna do? Procesiones, sol, playa, arena, sopa, almíbar, naca. Comment down below something you guys have done or maybe what you did growing up for Easter. We just went to church on Good Friday and then we also, on Sunday, we go to church and when we came home, the Easter Bunny had come and hidden candy for us. And I'm from a very big family, so we just didn't get that much. Like other families would get like a whole bunch of gifts and stuff, but we would just get, you know, bag of jelly beans and some chocolate. Gracias por ver. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. And that's it. Subscribe for more. See you next Saturday. See ya. And Tuesday. And Tuesday. Tuesday, And the Saturday. pico. Bye. Bye. Today, Nicaragua tradition. Today we're gonna talk about some Easter traditions. Bye. Yeah. Are you ready to talk? Okay. Okay. Apple juice.
¿cómo puedo decir nuestro... ¿Cómo se dice? Dessert. No, pero... en español. Postre. Ah. Say hi to the camera. Hi. Hi. So also during, so also during. G. Yeah. G. R. O. Rojas. E. Can I have my hat too? Are you gonna let my hat do my hat? Atu. Hat too?